Buenos días, hermanos y hermanas, bienvenidos al devocional de hoy de la comunidad contigo. Acompáñenme a orar y vamos a pedir a nuestro Papá Celestial que nos guíe y que nos hable en el devocional de hoy. Vamos a orar. Papá amado, gracias Señor por hoy día, gracias por este día lunes y por este tiempo devocional. Te rogamos Señor en esta mañana que tú nos hables, que al leer la Biblia Señor podamos escuchar tu voz y podamos acercarnos más a Cristo y podamos encontrar seguridad y esperanza en Jesús nuestro Mesías. Te pedimos esto, en su nombre poderoso. Amén. Continuamos entonces hoy día con los devocionales en el Evangelio según Mateo. Y quisiera comenzar el tiempo devocional de hoy leyendo uno de los motivos de oración que la organización cristiana Voz de los Mártires mandó la anterior semana, el día viernes. Para los que no conocen, esta organización, Voz de los Mártires, se dedica a ayudar a cristianos perseguidos por su fe en diferentes países del mundo. El viernes pasado mandaron por email este motivo de oración. Un hermano cristiano se está enfrentando a dificultades después de dejar el Islam para seguir a Cristo. Este hermano llegó a la fe en Cristo hace apenas unas semanas. Después de que su novia se enteró de su nueva fe, lo denunció a su familia musulmana, quienes lo encerraron en una habitación durante más de 24 horas para tratar de obligarlo a retractarse de su fe. El hermano cristiano huyó después de su liberación, porque su familia lo amenazó con matarlo, y actualmente se está quedando con otro creyente mientras busca un nuevo hogar. Historias como esta son parte del sufrimiento diario de muchos cristianos alrededor del mundo, cuyas familias, los de su misma casa, los tratan como a sus enemigos. Todo por su fe en Jesús el Mesías. El pasaje que nos toca leer hoy habla acerca de este tema. Acompáñenme a leer Mateo capítulo 10 y vamos a ver los versículos del 34 al 39. Mateo 10, 34 al 39. La palabra de Dios dice así. No piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que ha hallado su vida, la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa, la hallará. Ayer en la iglesia, Pablo James en su prédica nos hacía la siguiente pregunta. Él decía, ¿qué prefieres? ¿Ser rechazado por este mundo y odiado? ¿O aceptado y popular? Para un judío, en la época de Jesús, ser aceptado y popular implicaba ser apegado a las tradiciones y apegado a la ley de Moisés, ser una persona respetada en la familia, respetada en la ciudad, respetada en la sinagoga, ser un judío creyente en las promesas de las Escrituras para Israel, esperando la llegada del Mesías y esperando la llegada del reino de paz del Mesías. Y de repente entra en escena un hombre humilde de Nazaret, hijo de un carpintero, que dice que el reino de los cielos ha llegado y que Él es el Mesías. Él es el Hijo del Hombre del cual hablaron los profetas. Pero en vez de exaltar a los religiosos y excluir a los pecadores, este hombre busca más bien a los pecadores y se relaciona con ellos. Llama a los marginados y más bien condena a los religiosos. Este Mesías no viene con un ejército para aplastar a sus enemigos, sino que viene en debilidad y humildad. Y es más bien rechazado por muchos de los suyos, es decir, por los mismos judíos. Pongámonos ahora en los zapatos de los apóstoles a quienes Jesús llama y envía en Mateo capítulo 10. ¿Nos identificaríamos con este Mesías? ¿Estaríamos dispuestos a confesar a este Mesías ante las personas y a anunciar su reino?
Así como en la historia del creyente musulmán que leí al principio, confesar a Jesús como Mesías para un judío de aquella época implicaba ser rechazado por su familia. Implicaba ser tratado como enemigo por los de su misma casa. Para explicar esto, Jesús cita en este pasaje al profeta Miqueas. El profeta Miqueas, en Miqueas capítulo 7, verso 6, dijo: porque el hijo trata con desdén al padre, la hija se levanta contra la madre, y la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre son los de su propia casa. Estas palabras de Miqueas describen a la situación de Israel y Judá en el tiempo anterior al exilio. Era un tiempo de corrupción, un tiempo de injusticia, donde incluso las familias estaban divididas y actuaban como enemigos el uno del otro. Este cuadro de división vuelve a repetirse en el tiempo de Jesús, porque las familias judías fallan en reconocer a Jesús como el Mesías y rechazan a sus propios miembros que así lo hacían, que confesaban a Jesús como el Rey prometido, como el Mesías. Por no perder a su familia, un judío podía ser tentado a negar a Jesús como el Mesías. Por eso Jesús dice: el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí. Y después de esto Jesús añade: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. La cruz no se refiere a simples incomodidades o molestias que uno pueda experimentar siendo seguidor de Jesús, sino que se refiere al instrumento de tortura romano donde las personas morían en mucho dolor y vergüenza. Jesús está diciendo que sus seguidores deben estar dispuestos a morir en humillación y vergüenza. Deben estar dispuestos a perder su vida por causa del Mesías. Y lo paradójico y a la vez hermoso es que el seguidor del Mesías que haya perdido su vida, en realidad la habrá hallado. Porque el Mesías vino por primera vez para anunciar el reino, para invitar a personas al reino y para entregar su vida en la cruz por los pecados de la humanidad, para que libres del pecado los seres humanos puedan aceptar la invitación del reino de los cielos y confesar a Jesús como el Mesías. Y el Mesías vendrá por segunda vez para reunir a los ciudadanos de su reino y juzgar a la humanidad, castigando a sus enemigos y consumando un reino de paz por la eternidad. ¿Qué implica esto para nosotros hoy? Volvamos a la pregunta que hizo Pablo James el día de ayer en su prédica. ¿Qué prefieres? ¿Ser rechazado por este mundo y odiado o aceptado y popular? Para nosotros, aceptar que Jesús, el Mesías, involucra también el rechazo de otras personas. Para muchos esto implica el rechazo de sus familiares, la persecución de sus gobiernos, la burla de sus amistades y el odio del mundo. Pero así como aquel cristiano musulmán perseguido por su familia del cual leímos al principio, podemos confesar a Jesús como el Mesías porque sabemos que en Él hemos hallado nuestra verdadera vida, la vida eterna. Ahora, nueva vida espiritual y en el futuro, en el reino perfeccionado, una vida plena en presencia de Dios, sirviéndole por la eternidad, libres del sufrimiento, libres de la enfermedad, libres de la muerte, libres de la maldición, siendo herederos del mundo entero. Y no por algo que nosotros hayamos hecho, sino que sin merecerlo, por gracia, por lo que Cristo hizo con su vida, muerte y resurrección. En su libro Ora en Grande, el pastor Alistair Begg dice lo siguiente. Permítanme leerles esta cita. Dice: un día, tú y yo vamos a ser muy, muy ricos por la herencia que nos espera por delante. Nuestra herencia ya es nuestra, pero todavía no hemos tomado posesión de ella. Hay mucho más que nos espera
y lo disfrutaremos cuando entremos en gloria. Para beneficiarte de una herencia, una muerte es requerida. Usualmente es la muerte de otro, pero aquí es la tuya. Los cristianos sabemos que en el Mesías hemos hallado vida y sabemos entonces que el sufrimiento y la muerte en este mundo solo nos acercan más a nuestro querido Señor y a esa herencia gloriosa que tenemos en el Mesías, que Él ha obtenido para nosotros por sus méritos. Esa es nuestra esperanza y la de los cristianos perseguidos en todo el mundo, como la esperanza del cristiano del cual leímos al comenzar este devocional. La carta de oración de la organización Voz de los Mártires termina la historia de este cristiano de la siguiente manera. Dice así: a pesar de la oposición, este hermano cristiano sigue comprometido con Cristo. Está firme en su compromiso de seguir a Jesús, dijo un trabajador del frente. Quiere dedicar más tiempo al estudio de la Biblia. Por favor, oren por paz, consuelo y gozo en Cristo. Oremos también porque la familia de este creyente llegue a conocer a Cristo y deje de perseguirlo. En esta mañana oremos por este creyente y oremos también por todos y cada uno de nosotros para que podamos perseverar de la misma manera en nuestra fe en Jesús el Mesías, porque en Él hemos hallado vida. Vamos a terminar aquí orando. Papá Celestial, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has mandado a tu Hijo Jesús, nuestro Rey, nuestro Mesías, nuestro Señor, en quien hallamos vida, Señor. Ayúdanos, Señor, cuando somos rechazados, cuando sufrimos oposición y persecución. Ayuda a nuestros hermanos perseguidos en el mundo. Ayuda a este creyente musulmán del cual hemos leído. Te pedimos que tú fortalezcas su vida, que tú traigas consuelo y paz en su vida y que te pedimos también por su familia para que ellos puedan llegar a conocerte, Señor. Y te pedimos por otros creyentes como él en el resto del mundo que están siendo perseguidos por sus familias, por sus gobiernos. Te rogamos que tú les des fortaleza y denuedo para predicar tu palabra, Señor. Te pedimos que a todos nosotros tú nos ayudes a perseverar mirando al futuro seguro que tenemos en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.